Y hoy es un tema súper importante que vamos a hablar de la santidad de Dios. Es bien importante. Y la santidad es un atributo exclusivo del Dios verdadero. Porque hay muchos dioses creados en este mundo, pero ninguno de ellos son santos. Dios es santo y la santidad permanece al Dios que es real, el Dios vivo. Y a diferencia de los dioses falsos que comparten las mismas imperfecciones que los humanos, el Dios verdadero es perfecto y santo. Esa es la diferencia. Y la mitología griega ilustra cómo los dioses paganos son en esencia una proyección de los deseos y miedos humanos. ¿Por qué? Fíjese cómo es tan supuestamente inteligente el humano cuando crea un Dios falso. No hay duda, no hay absolutamente duda de que cuando el hombre crea un Dios, escuchen, cuando el hombre crea un Dios, no inventa uno que lo condene por sus pecados. El hombre se cree sabio. Crean un Dios que solamente le pueden pedir, pero ese Dios nunca les puede exigir o reprochar o condenar, porque es un Dios que es falso, no tiene nada de poder. Y el ser humano crea esos dioses por conveniencia también. Que no hay condenación. No te pide que seas santo porque esa estatua no es santo. No tiene oídos, no tiene voz, no tiene mano, nada. Y por eso el ser humano lo crea. Porque es conveniente tener un Dios que no te pide cuentas. Un Dios que no te escucha. Un Dios que no ve tu pecado. Un Dios que no te exige nada. Entonces, todo el mundo puede hacer eso. Entonces, la revelación divina que está en las Escrituras nos presenta un Dios santo. Es lo que vemos en la palabra de Dios, un Dios santo. Moisés y los israelitas cantan: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Éxodo 15:11. Entonces, ¿qué significa Dios es santo? ¿Qué significa eso cuando uno dice nuestro Dios es santo? La santidad de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, la santidad de Dios habla de la existencia de Dios como completamente separado, escuchen, separado de su creación, y al mismo tiempo habla de su naturaleza pura y totalmente incorruptible. Eso habla de nuestro Dios santo, incorruptible. En Él y solamente en Él se encuentra toda la excelencia moral, toda la excelencia moral, una pureza infinita e inmutable. Ningún otro ser se compara a esa santidad, a la santidad de Dios. Inmutable, Él no cambia, santo para siempre. Santo. Y tú y yo, la palabra dice que seamos santos. Pero yo creo que a veces somos santos nomás como un minuto o medio segundo, porque somos seres corruptibles. Pecamos, nos arrepentimos y duramos el minuto, medio minuto en santidad. Nos enojamos, los hijos, la esposa, todo se borró. Pero Dios es santo siempre. Aún en su ira es santo. Es santo. Y la santidad es la esencia misma de su ser. Él es la fuente de toda bondad y pureza, libre de cualquier mancha de pecado. Ese es nuestro Dios santo. Y mira lo que nos dice Primera de Juan 1:5. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea que no hay oscuridad en Dios. Él es luz hoy, siempre, mañana, eterna. Una luz que no hay oscuridad. No hay mancha en esa luz. La santidad es la cualidad suprema que distingue a Dios de toda creación. La santidad es la belleza
y la perfección absolutas que reside en la naturaleza de Dios. Él es santo, santo, santo. No hay otro ser más santo que Dios. Mira lo que nos dice Éxodo 15:11. Dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Que les digo que es lo que cantaban. Mira Habacuc 1:13. Dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Los ojos de Dios no pueden ver la maldad. No. Dios odia la maldad, el pecado. Él le da la espalda al pecado. No puede verlo, porque es santo. Además, la maldad no está ni cerca de Él. No puede. Tú y yo no nos podemos acercar a Dios manchados. Por eso está Cristo Jesús. Atrévete a acercarte a Dios sin Cristo. Es santo. Y un Dios santo exige personas santas. Es su naturaleza. Mira lo que dice R.C. Sproul. Hace esta observación basándose en Isaías 6. Y dice, y me encanta esto. Dice, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordioso, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. Él es santo. Ahora, vamos a definir santidad. ¿Ves? El término santo con frecuencia se comprende más bien en un uso contemporáneo más que en el verdadero significado bíblico. O sea, mucha gente no usa la santidad con la definición bíblica. Santo, muchas veces que cuando eras católico, cuando te decían santo, ¿qué venía a tu mente? Una estatua, algo creado por el humano. Y la gente que no son de Dios creen que ser santo es que te pongan una estatua. Así el mundo define el santo. Pero tú y yo somos llamados a ser santos, que significa apartado del mal, apartado del pecado. Eso es lo que significa. Por esta razón vamos a ver varias dimensiones de la definición de santidad. Y otra vez, ser santo es ser distinto y es separado. Y mira lo que dice R.C. Sproul y lo expresa de esta siguiente forma. Dice, el primer significado de santo es separado. Viene de la antigua palabra cuya significado era cortar o separar. Tal vez la frase cortar sobre algo sería más precisa. Cuando encontramos una prenda de vestir o otra mercadería que es superior, que tiene una excelencia superior, usamos la expresión que este artículo está cortado sobre el resto. Esto significa que quien es santo en sí mismo, sin rivales o competencia. Cuando la Biblia dice Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño. Eso es algo inexplicable. O sea, la santidad de Dios, mucha gente no la comprende. Porque dice que Dios está separado del mal, separado del pecado.
que nos hace sentir que Él está separado de nosotros. Es lo que está diciendo R.C. Sproul. Porque si Dios es santo y no se puede acercar el mal, pues nos hace creer que Él está desconectado de nosotros, cual no es así. Él es un Padre que se interesa por nuestro bien. Es un Padre que nos ama. Y ser santo es ser otro, ser diferente de una forma especial. 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Salmos 86, 8 al 10 dice: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorifican tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Y Juan declara la santidad de Dios también. En Apocalipsis 15:4 dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Dios es santo. Y vemos que desde la antigüedad Dios ha designado cantores o personas que van a cantar en Israel para que lo alabaran, para que alabaran su hermosura, santidad. Segunda de Crónicos 20:21 vemos: después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. El poder es la mano. Esto lo dice Stefan Charnock, espero que lo esté pronunciando bien. Dice: el poder es la mano o el brazo de Dios, la omnisciencia su ojo, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su belleza. Hermoso. Y este es el mayor tesoro para los que han sido liberados de las cadenas del pecado: la santidad de Dios. La santidad es la excelencia moral de Dios. 1 Samuel 2:2. Mira lo que dice su palabra. Dice: no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Nadie como Dios. Nadie. Él es exclusivo. Él es el único. No existe nada ni nadie como Él. El texto presenta la santidad de Dios describiéndolo como su excelencia moral, la santidad de Dios. Se enfatiza que Dios es, escuchen, que Dios es el único ser absolutamente puro y libre de mal, y que su santidad implica tanto la ausencia de la maldad como la perfección moral. Esa es la santidad de Dios. No existe pecado en Él, no existe mancha, no existe maldad, no existe nada malo en Él. Él es perfecto, nada mal en Él. Y cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza. Cuando tú eres consagrado, cuando yo soy consagrado, porque somos apartados, es lo que significa. Tú eres consagrado y yo apartado para el uso de Dios. Eso es lo que significa consagrado. Y gracias a Dios que nos usa para Él. Gracias a Dios. Y la pureza es un componente de la santidad, pero no es el único atributo de Dios. Tiene muchos atributos y los hemos visto ya. Este es el tercero. Y la santidad es un concepto más rico y complejo que abarca la pureza, la trascendencia y la conexión con lo divino. Mira Salmos 24, 3, 5 lo que dice.
¿quién subiera al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Isaías 6, 3, 5 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Cómo expresas ahí a la santidad de Dios? Que se cree el tan impuro por esa santidad. No quiere ni hablar porque Dios es muy grande. La presencia de Dios revela nuestro pecado. Es lo que pasó a él. Le reveló su maldad. Sabía que no era puro para hacer la obra de Dios, pero sin embargo Dios lo usa, Dios lo santifica, nos santifica a nosotros también. Sí, nosotros imperfectos. Su santidad es más grande que nuestra imperfección. Y tenemos que entender la santidad de Dios, porque Él opera en su santidad. La manifestación de la santidad de Dios, vamos a hablar un poquito de eso, es que la santidad de Dios se manifiesta en sus obras, que es lo que le estaba diciendo yo ahorita, en sus obras. Su naturaleza es tan elevada, que solo lo excelente puede proceder de Él. ¿Sí escucharon? Porque Él es santo. Lo único que sale de un Dios santo es excelencia. That's it. Nada menos. Hay excelencia en Él. La santidad es la esencia de todo lo que Dios hace. Su declaración al inicio de la creación dijo: todo era muy bueno. Su creación es buena. Su creación fue buena, era bueno. Él no hizo nada imperfecto. Lo hizo con excelencia. Con excelencia. Y es una expresión de esta santidad y conforme la ausencia de imperfecciones en su obra. Eso es la santidad de Dios. La ausencia de imperfecciones en su santidad. No hay nada imperfecto en la creación de Dios. Quiero que entiendan, familia. Nada. Ni lo dudes, ni lo pienses. Génesis 1:31 nos dice: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana y el sexto día. Todo lo que hizo el Señor es bueno, santo y perfecto. El hombre fue creado en la rectitud y imagen de Dios. Eclesiastés 7:29 dice: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos, aquí está el problema, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Tú y yo somos pecaminosos, no porque Dios nos hizo pecaminosos. Dios nos hizo a su imagen. Pero algo pasó. Mira los ángeles. Los ángeles caídos, aunque inicialmente creados santos, perdieron su posición al no mantener su santidad. Y los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
La santidad de Dios se manifiesta en su ley también. En su obra, ahora vemos en su ley. La ley divina prohíbe todo pecado. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El pecado es prohibido a los hijos de Dios. Desde los pensamientos más íntimos hasta las acciones más visibles. O sea que no hay escapatoria. Todo lo que piensas y todo lo que haces, Dios lo ve. Dios lo sabe. Y si son pensamientos pecaminosos o si son acciones pecaminosas, es lo mismo para Dios. Por eso la Biblia afirma que la ley es santa, justa y buena. Mira lo que dice Romanos 7:12. Dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué significa eso? Que es perfecto. Que no hay imperfección en la justicia, en la bondad y en los mandamientos de Dios. Que son perfectos. Que no vas a encontrar nada mal, ninguna imperfección allí. Aunque no nos guste, no significa que es imperfecto. Me confronta mi pecado, no significa que es imperfecto. Sí, no me gustan los mandamientos de Dios, pero no por eso son imperfectos. No te gustan porque somos seres imperfectos y Él es un Dios perfecto que demanda santidad. Y toda su ley te lleva a santidad, toda su palabra te lleva a santidad, toda su justicia te lleva a santidad, toda su bondad te lleva a santidad, todo su amor te lleva a santidad, toda su misericordia te lleva a santidad, toda su ira, sí, te lleva a santidad. No lo habías visto de esa manera, ¿verdad? Todo lo que Dios es exige santidad, pero también nos conduce a santidad. Qué bueno es Dios, maravilloso. Salmos 19:8-9 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Nada imperfecto, familia. Y aquí está una de las cosas hermosas. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. En la cruz. La expiación de Cristo es una manifestación sublime de la santidad de Dios y su justicia frente al pecado. El hecho de que Dios, escucha iglesia, escucha. El hecho de que Dios haya castigado el pecado hasta el punto de hacerlo recaer sobre su propio Hijo, revela la profundidad de su odio hacia el pecado. Su Hijo tuvo que pagar. Dios odia el pecado. Sí, odio es una palabra grande, pero Dios lo odia. No es ni no lo quiere. Es una palabra que ni siquiera llega. Dios lo odia. No lo podemos cambiar. Un comentarista, Stefan Charnock, dice, ni todos los viales de juicio que se han vertido o que serán derramados sobre el mundo malvado, ni el horno en llamas de la conciencia de un pecador, ni la sentencia irreversible pronunciada contra los demonios rebeldes, ni los gemidos de las criaturas condenadas, demuestran con tanta claridad el odio de Dios hacia el pecado como la ira de Dios que desató sobre su Hijo. En serio. Dios entregó su Hijo por tu maldad y mi maldad, entregó su mejor, lo mejor de Él. Y si vieron que ni el mismo infierno
Aquí dice, ni el horno en llamas de la conciencia de un pecador puede hablar de esa ira de Dios. Donde podemos ver toda la ira de Dios fue en su Hijo. Por eso debemos vivir en santidad. Nunca la santidad divina lució más hermosa y preciosa que cuando el semblante de nuestro Salvador se vio desfigurado en medio de sus gemidos moribundos. Esto mismo lo reconoce en Salmos 22. Puedes leer Salmos 22 y ahí habla de eso. Cuando Dios apartó su rostro sonriente de él y clavó su cuchillo afilado en su corazón, lo cual le forzó a clamar con con ese terrible, es lo que Cristo clamó. Fíjate lo que clamó Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo recibió toda la ira de Dios. Y tú no, ni yo. Y por su santidad de Dios, que no puede ver el pecado, que tú y yo no nos íbamos a poder acercar a Dios porque somos pecadores, porque nacimos en pecado. Por su santidad, por su amor, por su misericordia, por su bondad, Él deposita el pecado tuyo y mío en Cristo y suelta toda su ira, toda su furia, todo el poder de Dios en Cristo. Por su santidad. No porque tú y yo somos mejores o lo merecemos. Sin Cristo no tenemos nada de valor. Nada. Y por su santidad, iglesia. La naturaleza santa de Dios exige un odio perfecto hacia el pecado. Él ama la justicia y la santidad. Y por lo tanto detesta todo lo que se opone a ellas. O sea que exige odio, es decir, que tú y yo deberíamos odiar el pecado. Las escrituras declaran en Proverbios 3:32, nueva traducción viviente, dice: el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. ¿Qué te dije? Dios no se puede conectar, Dios no puede tener amistad con lo sucio, con el pecado. Dice que ofrece su amistad a los justos. ¿Quién son los justos? Los que creen en Cristo Jesús y son justificados en Él. En ellos somos convertidos amigos de Dios. Proverbios 15:26 dice: el Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. ¿Quién es el único que puede hablar palabras puras? El que es santo, el que odia el pecado. La justicia divina demanda que el pecado sea castigado. Por eso murió Cristo Jesús. Tuvo que haber un castigo. Tuvo que haber un castigo. La santidad de Dios y su odio al pecado hacen que el castigo sea una consecuencia necesaria. Es necesario. No se pudo evitar. Ya lo vimos en la cruz del Calvario. Cristo dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Dice que sudando gotas de sangre. Pero por la santidad de Cristo, por su amor de Cristo, no se bajó de la cruz. Iglesia, ¿están viendo el gran amor de Dios para ustedes, para mí? ¿Están viendo que esa santidad de Dios
es algo necesario. Dios en su misericordia perdona a los pecadores, pero el pecado mismo satisfació. ¿Quién fue el que satisfació la ira? Cristo. No tú, no yo, Cristo. Él fue. Nahum 1:2, mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él tomó venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. O sea que a causa de una sola transgresión, una sola transgresión de Adán y Eva, ellos fueron echados del jardín de Edén por una. Solo tomó un error, podríamos decirlo de esa manera. Un solo error. Un solo acto de desobediencia para echarlos fuera del jardín. Un único pecado de Caín trajo consigo maldición perpetua sobre su linaje. Un solo pecado. Un solo. Caín, todo su linaje sufrieron por ese pecado. Génesis 9:25, Nueva Traducción Viviente, dice, entonces maldijo a Caná, al hijo de Cam, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Por un pecado, Moisés fue excluido de Canaán. Por un pecado, no pudo entrar a la tierra prometida. Le pegó a la piedra y Dios no le dijo pegarle, dijo hablarle. Un solo pecado, no entró a la tierra prometida. El siervo de Eliseo, herido de lepra, Anaís y Zafira fueron cortados de la tierra de los vivientes por una sola mentira. Mueren allí. Y ves la grandeza de Dios. ¿Cuántas mentiras hemos echado? Come on, piénsenlo, iglesia. Y todos ellos por una sola falla, si lo vemos de esa manera, fueron excluidos, no recibieron. Pero tú y yo en Cristo Jesús somos perdonados. Si pueden ver la bondad, la grandeza, la santidad de Dios. Sin Dios ya estuviéramos muertos. Sin Cristo Jesús, estuviéramos excluidos, así como en el Antiguo Testamento que la tierra se abre y se traga a los pecadores. Puede pasar, pero gracias a Cristo Jesús que no. Dios es santo con relación de cada uno de sus atributos. La justicia de Dios, que es parte de su santidad, significa que siempre hace lo correcto. Dios nos muestra su justicia al darnos leyes buenas, al juzgar con rectitud y también al perdonar o a perdonarnos cuando nos arrepentimos y cumple sus promesas. La ley moral de Dios, que demanda una conducta que refleja su propio carácter, es descrita como santa, justa y buena en Romanos 7:12, que lo vimos, que así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Su juicio es siempre justo, considerando las transgresiones reales de la ley. La ira de Dios, su hostilidad judicial activa contra el pecado, es totalmente justa en su manifestación. Aún su ira contra el pecado es justo. Cada vez que Dios cumple con su pacto, actuando para salvar a los suyos, se trata de un gesto de rectitud, o sea, de su justicia. Mira lo que dice 1 Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es nuestro Dios santo. Qué bueno es tener este Dios santo, este Dios perfecto. La santidad de Dios demanda santidad de sus hijos. Y aquí se pone buena la charla. La santidad de Dios, escucha iglesia, la santidad de Dios es el modelo que su pueblo debe imitar. Él les ordena o nos ordena, sean santos, ¿por qué? Porque yo, el Señor Dios, soy santo. That's it. No tienes que cuestionarlo, no tienes que pensarlo. En Levíticos lo puedes leer. Él te dice, sé santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo, punto. Y es todo. No es nada que debemos que discutir. Y esta frase resume la idea de que la santidad de Dios no es solo un atributo que se admira, sino que también un llamado a la acción. Si podemos admirar su santidad, podemos glorificar, podemos alabar su santidad, pero no nomás se queda ahí. Su santidad exige santidad. Su santidad nos llama a santidad, a ser santos, porque Él es santo. Los creyentes deben esforzarse por reflejar la santidad de Dios en sus propias vidas. ¿Quiénes son los creyentes? Tú y yo. Cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto para establecer una relación única con ellos, su propósito era que fueran una nación santa, ¿sí o no? Ese era el propósito. Separada del mal, consagradas a Él y un reino de sacerdotes sirviendo a Dios y guiando a otros hacia la fe. Ese era el propósito. La obediencia a sus mandamientos era la condición para cumplir este propósito. Tenían que cumplir. Mira lo que dice Éxodo 19, 4 al 6, para que lo vean. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. ¿Pero qué dijo? Si guardan mi pacto. Había una condición. Obediencia. Y tú y yo tenemos que obedecer al Señor. No hay opción. Los creyentes del nuevo pacto también deben buscar la santidad. Tú y yo somos los creyentes del nuevo pacto, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no veremos al Señor, dice su palabra. Hebreos 12:14. Y saber que Dios nos aplica disciplina a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, wow. Eso no estoy echando mentiras. Si no hay santidad en ti, no veremos al Señor. Pero si saben en dónde está la santidad, iglesia. No está en ti. Está en Cristo Jesús. A través de Cristo Dios nos ve santos. Porque Cristo está enfrente de nosotros. Quita a Cristo de la ecuación y Él ve todo mi pecado. Vete al cielo sin Cristo a ver qué te pasa. Te vas a hornear. Pero vete con Cristo y a través de Cristo Él ve Oscar santo. Pero en Cristo, en Él. En Él. Hebreos 12:10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien,
para que participemos de su santidad. Entonces Dios, su ira, su disciplina, es para nuestro bien. Dicen que un padre que corrige a sus hijos, a sus hijas, es porque les ama, porque quiere enderezar sus sendas, quiere enderezar su camino. Dios nos ama y por eso nos corrige. No nos gusta, pero Él nos corrige para traernos, para regresarnos a sus sendas, a su camino, para buscar la santidad. Pero la santidad no está lejos de Dios, no está en otros caminos exteriores. La santidad está en el camino, está en Cristo. Si no estás en Cristo, si no, Cristo no está, si no es tu Señor, si no es tu Salvador, y te mueres hoy, te vas a achicharrar. Es la verdad. Porque no te vas a presentar santo ante Dios. Te vas a presentar un vil pecador. Y Pablo anima a los creyentes a separarse de la influencia dominante que produce la asociación estrecha con los que no creen. 2 Corintios 6, 14 al 18. Y después les anima diciendo: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Tenemos que saber qué nos contamina, qué nos echa a perder. Hay cosas que no son buenas para nosotros. Amistades te corrompen. Amistades te echan a perder. Young fellas, you need to know who's your friend. You need to know who you hang around with. Many of them that hang with you are not going to produce something good. They're going to steer you away from God. Te van a mover de Dios, te van a alejar de Dios. Te van a implantar otras cosas que no son de Dios y tú crees que son buenas, te alejas porque ellos están alejados. Por eso Él dice, hay que saber qué es bueno, qué es malo, qué me contamina, qué es bueno para mí, con quién me junto, con quién no me junto, qué programas de tele veo. Me pueden contaminar la televisión, me puede contaminar el YouTube, me puede contaminar Facebook, me puede contaminar Instagram, me puede contaminar, I don't know cuántas más cosas hay allá afuera, pero nos pueden contaminar también. Y esa contaminación no es aceptable ante Dios. Y el único que te descontamina, que te purifica, que te santifica, es Cristo Jesús. Es el único. Dios quiere que la iglesia crezca hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Y la obra presente de Cristo por la iglesia es para hacerla santa, para presentársela a sí mismo a una iglesia radiante, santa e intachable. Efesios 5, 26 al 27. Porque Él viene por su novia santa. El novio viene por la novia santa. Él no viene por cualquier novia. Él no se casa con cualquier persona. Él viene por la novia santa, pura. That's it. Él no viene por una novia vestida de negro. Él viene por la novia que está vestida en blanco, pero en santidad. Ya, y si eres hombre o mujer, somos la novia. Nosotros somos la novia. Y no tiene nada que ver con lo que el mundo, créanlo, nada que ver con lo que el mundo está hablando. Nada que ver. No solo creemos individualmente, sino también la iglesia misma debe crecer en santidad. Mira lo que dice Zacarías. Zacarías 14, 20 al 21 dice: en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, perdón mi garganta, santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrecen sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. O sea que cuando llegue el momento, la tierra entera experimentará una transformación.
liberados, fíjense, liberados del mal y del pecado. ¿Para qué? Para que seamos dedicados a Dios completamente puros y santos en el novio. En el novio. Entonces, iglesia, falta más, pero le voy a terminar aquí. Acuérdense, Dios es santo. Y nadie sin santidad se puede acercar a Dios. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. We need Jesus. Y no como un amuleto, que Jesús no es un amuleto. No es tu amuleto como tu rabbit leg o algo así. Cristo no es eso. Cristo está en nosotros. Cristo está vivo. Y el único y la única forma que tú y yo somos santos, puros y nos convertimos en la novia es creer en Él. Creer en Él. Arrepentirnos, creer en Él y vivir en obediencia. Vamos a pararnos, iglesia.